Bienvenidos fanáticos de lo oculto. Apaga las luces porque la historia que te voy a contar esta noche no es un cuento de hadas, no es una fábula para dormir. Es una advertencia sobre los ecos que deja el mal y sobre cómo a veces el monstruo no es el que vive en el bosque sino el que espera, paciente, en el corazón de los que creemos inocentes. En la Europa del siglo XVI, un nombre resonaba en los rincones más oscuros de los pueblos bávaros: Walpurga Hausmanin, una mujer común en apariencia, campesina, madre, partera, pero cuyo destino quedó marcado para siempre como uno de los casos de brujería más macabros de su tiempo. Te hablan de la cripta. Walpurga nació en la época en la que la enfermedad y la superstición caminaban de la mano. Su historia se desarrolla en Dillingen, Alemania, en el año 1587, un tiempo de pánico donde una mala cosecha, la muerte de un animal o la enfermedad de un niño necesitaban una explicación y a menudo un culpable. Walpurga era una partera de cierta reputación, pero también una mujer viuda, sola y por lo tanto vulnerable, un blanco perfecto en una sociedad al borde del abismo. Sin embargo, la confianza se convirtió en temor cuando comenzaron a aparecer muertes extrañas alrededor de su trabajo. Los rumores crecieron. Todo empezó con niños sanos que enfermaban de repente, adultos que caían en fiebres inexplicables. La sospecha creció cuando ayudó a dar a luz a varios bebés nacidos muertos en un corto periodo de tiempo. Una situación trágica que llamó la atención y el miedo de su comunidad provincial. Se cuenta que también fueron testigos de ver animales que se retorcían de dolor al pasar por su puerta. Pero todo empeoró con una muerte que conmocionó a los pobladores. El honorable príncipe de la región, el archiduque Carlos II de Austria, cayó enfermo de manera misteriosa y falleció. El dolor buscaba una causa y por lo tanto un chivo expiatorio. Las lenguas venenosas comenzaron a susurrar y apuntaron a Walpurga. Se dijo que había intentado curar al príncipe con métodos poco ortodoxos. Ese fue el hilo que la Inquisición tiró para que ella cayera. Arrestada y llevada a las mazmorras, Walpurga se enfrentó no a un juicio, sino a una maquinaria diseñada para una sola cosa: la confesión, bajo la persuasión de sus captores, el verdugo y sus instrumentos de tortura. La historia de esta bruja se transformó en algo sacado de las pesadillas más profundas. Y aquí, amigos, la narrativa se vuelve siniestra. Walpurga tejió una confesión tan elaborada y horrorífica que satisfizo todos los miedos de la época. Según sus propias admisiones, al quedar viuda hacía más de 31 años, había contratado a un vecino para las labores del campo. A través del coqueteo y el comportamiento provocativo, había convencido al hombre de reunirse con ella para una noche íntima en su casa. Pero cuando llegó la noche acordada, no fue su vecino quien apareció, sino más bien un demonio disfrazado llamado Federlin, quien la engañó para que tuviera intimidad con él. Se dice que durante el coito sintió una pezuña repeñida, fría y dura como un trozo de madera, y sabía que era una figura del mal con quien se acostaba. En su miedo, invocó el nombre de Jesús, y el diablo huyó inmediatamente. Pero como siempre, el mal nunca se da por vencido. Federlin apareció la noche siguiente y tomó a Hausmanin de nuevo, prometiéndole seguridad y protección si se comprometía con él en cuerpo y alma. Ella aceptó deslumbrada por aquellas promesas y sellaron su pacto sucio con un brindis, bebiendo vino y cenando con la carne asada de un pequeño inocente. A pesar de sus protestas, fue persuadida para servir al diablo de muchas maneras. Su firma no fue tinta sobre papel, sino algo mucho más profano. Él le exigió que le diera parte de su sangre, y ella, en un acto de terrible entrega, lo hizo, manchando su compromiso con la esencia misma de su vida. A partir de ese entonces, Federlin se aparecía constantemente, obligándola a tener intimidad en lugares públicos y dándole una pomada malvada para usar en sus maquinaciones contra otros. Walpurga confesó haber herido tanto animales como a personas frotando en secreto el malvado ungüento en los cuerpos de madres jóvenes a merced de ella, y a los recién nacidos bajo su cuidado.
todos los cuales murieron al poco tiempo. Admitió haber matado a muchos niños durante su tiempo como partera, infectándolos con su medicina villana e incluso bebiendo su sangre con otras brujas, luego usando su cabello y huesos en sus hechizos diabólicos. Los detalles son repulsivos. Preparó sus hechizos y pociones en la más absoluta oscuridad, pero lo más horrendo era el destino final de estos pequeños. Confesó que desenterraba sus cuerpecitos, los arrastraba hasta un lugar oculto y en rituales blasfemos los cortaba en pedazos. Con estas partes inocentes elaboraba pociones malditas, destinadas a matar a otros, a enfermar al ganado y a arruinar las cosechas. La partera se había convertido en una profanadora de tumbas infantiles. Las noches de Valpurga ya no eran para dormir. Confesó asistir a los aquelarres, los sabbats de brujas. Montaba en el lomo de un hombre con forma de macho cabrío, el mismísimo demonio, para volar hasta lugares remotos. Allí, junto con otras brujas, se entregaba a banquetes de carne putrefacta, danzas obscenas y a rendir pleitesía a su maestro infernal, en una ceremonia de humillación y sumisión absoluta. Con semejante confesión extraída entre gritos y el crujir de huesos, el destino de Valpurga estaba sellado. El 20 de septiembre de 1587 fue llevada a su lugar de ejecución, pero su muerte no fue rápida. Para un crimen tan monstruoso, el castigo debía ser ejemplar. Las torturas eran desde pinchazones en los brazos y algunas de sus partes íntimas con hierros al rojo vivo. Le arrancaban trozos de carne con tenazas ardientes y muchas otras cosas más innombrables. Finalmente, tras haber sido purificada por el fuego, fue atada en una estaca y quemada viva hasta que su cuerpo se convirtió en cenizas. Y estas fueron esparcidas por el río. Se le negó el privilegio de ser enterrada, al igual que muchas otras mujeres acusadas, juzgadas y ejecutadas a causa de las sospechas de una sociedad ciegamente religiosa. Murió sin derecho a un juicio justo, uno en el que se hubiera tenido en cuenta los hechos, no la superstición, para decidir su destino. ¿Fue Valpurga Hausmanin una asesina en serie? ¿Una mujer consumida por el mal? ¿O como muchos historiadores creen hoy, fue simplemente una víctima más, una mujer torturada hasta decir lo que sus verdugos querían escuchar? Forzada a encarnar el arquetipo del mal que una sociedad aterrorizada necesitaba crear para entender sus desgracias. Hoy, los historiadores ven en Valpurga no a una monstruosidad, sino a una víctima trágica. Una mujer atrapada en la encrucijada de la misoginia, la superstición religiosa y la justicia brutal. Su caso no es único, es un ejemplo emblemático de las miles de brujas, en su abrumadora mayoría mujeres, que fueron torturadas y ejecutadas en base a fantasías extraídas por el dolor. Su legado final no es una lección de maldad, sino una advertencia escalofriante sobre el poder del miedo colectivo, la facilidad con la que se deshumaniza al diferente y a los horrores que una sociedad puede cometer cuando abraza la superstición sobre la razón y la crueldad sobre la compasión. Su historia, escrita con la pluma de la tortura y la tinta de la desesperación, permanece como un testimonio escalofriante de hasta dónde puede llegar el miedo y la crueldad que podemos infligir en su nombre. Y esta es la historia de Valpurga, una bruja que seguirá pasando a la historia. Espero que te haya gustado. Gracias. Te habló la cripta de Abrael.